Señor Jesucristo, bendito el Padre de los cielos. Dios bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Estamos gozosos de estar con ustedes en este tiempo de comunión espiritual. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal Una Voz en el Desierto. Y en esta tarde queremos compartir con ustedes un tiempo espiritual de enseñanza bíblica, al mismo tiempo que podamos estar en esta comunión espiritual, tratando de mantenernos fieles al Señor, haciendo crecer nuestra fe y demás. Así que en el nombre del Señor Jesús, de nuestro hogar a su familia, le estamos enviando una paz de Cristo, deseando que Dios le bendiga y que usted esté en mejores condiciones cada día. Así que esperamos que todos los hermanos que se conecten con nosotros en este tiempo de meditación bíblica que comienza a las 3 de la tarde cada domingo, como si lo puede escuchar más tarde, espero que este mensaje pueda bendecir sus vidas. Queremos en el nombre de Jesús saludar a cada hermano, especialmente los hermanos de las congregaciones que están sirviendo al Señor, a cada familia, y que en el nombre de Jesús recuerde, su fe es importante, es necesario que usted haga esfuerzos para crecer. Vamos ahora en el tiempo de Dios a estar alabando al Señor, y quería darle como testimonio que mis padres, que los dos sufrieron en Cuba esta enfermedad del COVID, ya se recuperaron, gracias a Dios. Ellos entraron en esta enfermedad que fue terrible para ellos, estuvieron internados y luego, con la ayuda de Dios, aunque tenían enfermedades como diabetes, problemas de depresión y otras enfermedades crónicas, aún así Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó, porque Dios es maravilloso. Y quiero agradecer a todos los hermanos que pusieron sus oraciones delante del Señor por las vidas de ellos. Así que Dios les multiplique en bendición y en todo gozo y alegría. En el nombre del Señor, alabo al Señor por salvarme a mí, a salvar a mis padres, salvar a tantos hermanos que hemos pasado por estas enfermedades terribles, y seguimos solicitando sus ayudas y sus oraciones para nuestra salud. Ahora vamos a estar en esta serie que se titula ¿Cómo opera la fe para sanidad? Y vamos a estar dando una serie de mensajes relacionados con este misterio que tiene que ver la forma en que opera la fe para que ocurran milagros y sanidades. Y sin más, vamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo a adorar al Señor, reconociendo que Él tiene el control. Esta canción es para reconocer que nuestro Dios, a pesar de todos nuestros problemas, a pesar de nuestras enfermedades y quejas, el Señor tiene el control. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entiendas lo que sucede, vive tranquilo, yo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Oh Dios mío, necesitamos esa paz, Señor. Tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Oh Dios mío, rogamos para que cada hermano y familia puedan hallar la paz tuya, Señor, porque tú tienes el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control.
entiendas lo que sucede. Vive tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Gracias, Señor. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y que no entiendas lo que sucede. Vive tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Aleluya, aleluya. Padre, te bendecimos en esta tarde. Tú siempre estás con nosotros y tienes muchos consejos para tu pueblo y para aquellos, Señor, que han decidido poner su corazón en tus palabras. Gracias, Dios, porque eres verdadero, eres santo, eres justo y siempre eres oportuno a nuestras necesidades. Señor, aunque hay muchas injusticias en la tierra, aunque hay muchas cosas de las cuales tú puedes, Señor, reclamarnos, en esta tarde nosotros nos humillamos delante de ti para que en tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, tú nos ayudes y nos bendigas en esta tarde y nos concedas entender tus misterios. Tu palabra es verdad y nosotros necesitamos que nos guíes. Ahora, Dios, bendice a cada hermano que está escuchando, a cada amigo que se digna escuchar de tus mensajes. A ti, Dios, Señor, te damos toda la gloria, pero rogamos por esas almas que puedan caminar contigo, que puedan ser guiadas por ti y que en el nombre de Cristo nuestras almas alcancen esa promesa de vida eterna. A ti, Dios de los cielos, que en el nombre de Jesús la tierra entera te clame, que toda la tierra entera te aclame y te alabe, porque eres santo y porque eres justo. Amén. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Oh, en el nombre de Jesucristo damos gracias y pedimos, oh Dios, que nuestros pecados sean perdonados en esta hora. Llévanos a tu presencia y haznos sentir como la niña de tus ojos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bueno, hermano, este es un tiempo en que nosotros estamos necesitados de ser bendecidos por Dios en muchas maneras. Y una de ellas es que Dios nos bendiga en cuanto a la salud de nuestros cuerpos, porque estamos afectados, muchos de nosotros, por diversas enfermedades y más por la pandemia que ha ocurrido, que se ha llevado la vida de muchas personas por un mal tratamiento o un mal entendimiento de esta enfermedad. Quiero decirles en el nombre de Jesús que Dios me ha dado una serie de estudios que voy a estar compartiendo con ustedes referente a esto de la sanidad y la fe que debemos tener para recibirla. Así que, primero que todo, quiero decirle a todos los hermanos lo importante que es estudiar la palabra de Dios para que sea nuestra guía y para que podamos alcanzar la salvación. Ahora, sin importar cuánta diligencia pongamos en esto de leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La Biblia, hermano, sin importar cuánto lo intentemos, a esa diligencia de leer
las escrituras diariamente, debemos añadir esfuerzo y también debemos añadir, ¿verdad?, empeño en tratar de entenderla. Porque muchas personas, como mi experiencia personal al principio de mi conversión, leía la Biblia pero no podía entenderla. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Nosotros podemos tener capacidad para leer, pero la cuestión es tener capacidad para entender las cosas espirituales de Dios. Y en esta intención podemos ver que Dios en el libro de Efesios, cuando habla en el capítulo 4 acerca de los ministerios, enfatiza que Dios puso por este mismo propósito pastores y maestros, es decir, personas que se ocupen no solamente de estudiar, sino de recibir revelación para explicar las Sagradas Escrituras, porque la palabra es santa y nosotros no lo somos. Necesitamos vivir una vida de santidad para que esto nos sea revelado. Y a consecuencia de esto, Dios ha puesto a pastores, líderes y maestros en las iglesias y en el mundo para explicar y para interpretar las Escrituras a fin de que otras personas puedan conocer del reino de Dios. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo había pasado por varias posiciones dentro de la iglesia, misionero y demás, pero Dios me dio una visión de para lo cual Él me iba a enviar, y era para traer luz a aquellos que andaban en oscuridad, lo que corresponde con la profecía de Isaías para Jesús. Por tanto, Dios depositó en mí esta responsabilidad de enseñar las Escrituras, de dar a conocer su reino. Y es mi deseo, hermano, hacerlo para la gloria de Dios y sin ningún tipo de recompensa humana. Pero debo decirle, hermanos, que cada uno de nosotros que estamos en la tierra debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da de escuchar la palabra de Dios, predicaciones y mensajes. Por eso yo le exhorto, en primer lugar, en esta tarde, a que usted, hermano, dedique un tiempo para escuchar los mensajes, para meditarlos, para estudiarlos, para examinar lo que yo les estoy predicando, a fin de educarlos en la fe. Y de esta manera, hermano, cuando usted reciba este mensaje, usted lo comparta a otra persona que también lo necesita, que puede ser un alma que está en su hogar, su familia, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que usted con el cual se tropieza, digamos, en la tienda, en el store, y usted quiera hacerle partícipe de los misterios y del reino de los cielos. El evangelio, hermano, es para todas las personas, pero a veces no nos sentimos preparados para predicar. Pero no es propiamente que no estemos preparados. A veces quizás no tengamos, digamos, el conocimiento para predicar la palabra, como decir un pastor, un maestro o demás. Pero usted, como la persona que escucha, como creyente, debe asimilar este material y debe compartirlo a personas. O sea, usted no tiene que buscar el mensaje, ya lo está recibiendo. Lo único que tiene que hacer es compartirlo con otras personas. ¿Me dice amén a eso? Amén. Es una responsabilidad espiritual que tenemos. Pero en el nombre de Jesús, hoy yo quiero hablarles y comenzar con una serie. Por eso le digo que es tan importante de que usted escuche todos estos mensajes y los examine y aprenda cosas que nunca ha escuchado, como me pasó a mí con esto que Dios me dio. O sea, son revelaciones de la palabra que nos permiten comprender nuestras limitaciones y cómo Dios opera en esta dimensión que nosotros podríamos llamar una dimensión espiritual. Tal es así, hermano, que cuando hablamos de la fe y de los milagros, todos los creyentes y todas las personas que leen la Biblia de alguna manera, hermano, tenemos que aceptar una realidad. Esta Biblia no es solamente una cuestión de contarnos la historia. No es solamente habla sobre hechos que pasaron en el pueblo de Israel. La Biblia desde el principio hasta el final nos está hablando de la obra de Dios, su creación, todo lo que hizo con su pueblo Israel y todo lo que Él vino a hacer en el nuevo pacto con nosotros. O sea, encontramos que el Evangelio, como el Antiguo Testamento, está lleno de relatos de milagros y de prodigios y de sanidades de parte de Dios. Me dice amén a eso. Amén.
Así que usted no puede leer la Biblia y decir que no ocurre un milagro en el texto que usted ha leído. Es innumerable la cantidad de eventos en los cuales Dios interviene de manera sobrenatural, sanando, levantando muertos, haciendo todo tipo de prodigios, todo tipo de milagros, todo tipo de expresiones de poder excelente de parte de Dios que sobrepasa la física de este mundo. Por eso se le llama milagros. Entonces, hermano, cuando usted se enfrenta a la palabra de Dios, usted encuentra allí que estamos inundados y rodeados por milagros. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, usted es un espectador. Usted está mirando las cosas que Dios hizo, las cosas que los profetas de Dios hicieron por el poder de Dios, los milagros que los mismos apóstoles hicieron por el poder de Cristo. ¿Me dice amén? Amén. Pero usted está mirando nomás, usted está escuchando nomás, usted está viendo nomás. Usted no está participando, usted está siendo solamente un espectador. Pero dígame sinceramente, ¿usted quiere ser un espectador del Evangelio o usted quiere ser un testigo del poder de Cristo? Amén. Usted no quisiera ver esos milagros a su alrededor. No quisiéramos ver dentro de nuestras iglesias, en su familia, en su vida. No quisiera ver esas sanidades, ese poder de Dios manifestándose. Por supuesto que sí. Todos queremos participar de eso. Pero no es algo que ocurre muy a menudo. Y a veces cuando Dios hace un milagro, no lo notamos. Porque estamos esperando una clase diferente de milagro. Voy a poner un ejemplo. En mi caso personal, hace poco yo sufrí la enfermedad del COVID. Y le digo sinceramente, sentí que me iba a morir. Estaba en casa, mi esposa cuidándome, pero yo sentía en mi cuerpo que ya no iba a resistir. Me sentía muy mal. Entonces, más allá de todos los síntomas, ese malestar interior, esa falta de energía, esa angustia interior que me provocaba esta enfermedad. Hermanos, yo estaba en mi cama y yo miraba la hora y apenas tenía fuerzas para hablar. Y yo decía, ¿será que mañana amaneceré aquí? Tendré que poner en cuenta mis asuntos con mi familia para que puedan recibir el seguro de vida, porque creo que me voy a morir. Entonces yo decidí que en vez de estar pensando en esas cosas, iba a estar orando. Y empezaba a orar, cerraba mis ojos y comenzaba a orar acostado. Y pedía, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, no puedo más. Señor, mira esta enfermedad, mata ese virus, protege a mi familia, ya contagié a mi esposa, a mi hija. Señor, me sentía culpable por eso, pedía perdón. Y ahí estuve días y días orando y decía, Señor, venga tu shalom sobre nosotros, venga tu paz, venga tu sanidad sobre mi familia y sobre mí. Y hermano, a pesar de todo eso, yo sentía que cuanto más oraba, más necesitaba orar para que Dios me escuchara. Me recordé incluso que cuando Jesús fue a Getsemaní antes de ser crucificado, dice la Biblia que él oró 3 veces. Y si usted lee las Escrituras, la oración prácticamente es la misma, las mismas palabras. Oraba una y otra vez por lo mismo y de la misma manera. Yo no estaba repitiendo para que alguien me escuchara de los hombres. Yo estaba repitiendo mi necesidad delante de Dios. Sáname, Señor, sálvame, Señor. Y cuanto más lo decía, más sentía que significaba algo delante de Dios. Así que de esta manera le estoy diciendo, hermano, nosotros necesitamos experimentar el poder de Dios. ¿Y cuál fue el milagro? Yo me salvé. Dios me salvó de esta enfermedad. Luego cayeron mis padres y también Dios los sacó de la enfermedad, siendo ellos bastante ancianos, teniendo ellos varias enfermedades. Dios los salvó. Así que he visto milagros en mi vida recientemente, por decir. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, todos necesitamos y queremos un milagro. Yo no sé cuál es el que usted está pidiéndole a Dios en esta hora. No sé cuál es el que usted necesita y ni siquiera ha tenido el valor de pedir. Pero todos queremos participar del poder de Dios. Todos queremos participar y recibir un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Ahora, quiero poner esto en perspectiva, porque cuando hablamos de milagros y hablamos de cosas maravillosas de las cuales nos describe la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando una persona está enferma en la iglesia o cuando una persona está necesitada de la ayuda de Dios, recuerde, todos los milagros vienen a través de la oración. O sea, que usted le pida a Dios, ayúdame en este asunto, bendíceme, sáname, restaura mi matrimonio, ayúdame con un nuevo trabajo, ayúdame en economía, ayúdame con mis hijos, cuida mi familia, Señor, esto, todo viene porque lo pedimos. Y Jesús lo dijo, pedid todo lo que queráis en mi nombre y lo recibiréis. Ahora, siempre que encontramos una situación en la cual no encontramos la respuesta de Dios, que el milagro que estamos pidiendo no opera, digamos una sanidad en este caso, decimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no soy sanado? ¿Por qué cuando el pastor oró por mí no me sané? ¿Por qué cuando le pedí esto a Dios no ocurrió? Hermanos, nosotros tenemos este misterio y esta inquietud interior de que no entendemos cómo funciona el poder de Dios. Lo que yo voy a tratar de enseñarles en este día en el nombre de Jesús, algunos aspectos que a veces ignoramos, pero en el nombre del Señor Jesucristo siempre muchos de los hermanos, y esto afecta a nuestra fe, es que cuando no ocurren los milagros, ¿cuál es la razón que nos dan inmediatamente? ¿Por qué no te sanaste? Y la gente dice, el pastor dice, el maestro dice, hermano, usted no se sanó por falta ¿de qué? De fe. De fe. Para ser sanado usted necesita fe. Y si no se sanó, es porque no tiene fe. ¿Me dice amén a eso? Entonces le voy a decir sinceramente, a mí personalmente, esa respuesta me afecta. O sea, me parece a mí que cuando un creyente está pidiendo ayuda a Dios, está pidiendo sanidad, que la necesita, que la anhela, y al no recibirla le dicen, usted no recibió su sanidad o la petición que hizo sencillamente porque no tiene fe, eso lo destruye espiritualmente, eso lo daña espiritualmente, y luego no sabe, o lo confunde a tal punto de que no sabe cómo pedirle a Dios las cosas. No está seguro de lo que siente en su corazón, no está seguro con lo que piensa en su mente, y a consecuencia su vida espiritual entra a entrar en un tropezadero. O sea, no puede avanzar con claridad porque sus elementos principales de la fe, sus principios, conceptos de fe, están confundidos porque le dijeron que no tuvo fe, cuando él creyó que tenía fe. Entonces, vamos a tratar este asunto y yo creo que en este aspecto de la fe, nosotros más que ver, como la Escritura también enseña, lo que necesitamos es tener fe en Él, creer, dejar que Él nos guíe. Es como si fuéramos ciegos, que no podemos ver nada, pero para caminar usted no necesita ver. Usted lo que necesita es una guía. Como Jesús dijo que necesitamos un guía. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en un hueco. Y eso es lo que nos pasa aquí. Muchos maestros de la Biblia, muchos pastores, todavía están con ceguera espiritual y no vemos todo con claridad. Entonces, tratamos de guiar a una persona sin nosotros saber cómo guiar a esa persona, porque también estamos con cierta ceguera espiritual. Entonces, lo que hoy voy a enseñarles es algo que Dios me mostró, y yo quiero que usted lo mire desde esta perspectiva. Que usted debe considerarse una persona ciega que necesita una guía, y esa guía se la va a dar el Señor Jesucristo. Me dice amén a eso. Amén. Entonces voy a ponerles un ejemplo, y hoy vamos a tratar solamente este ejemplo. ¿Por qué? Porque nos va a dar los elementos esenciales para continuar en esta serie acerca de la sanidad, quién es el que tiene que tener fe, toda esta serie de cosas que operan para que Dios haga un milagro en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Bueno, en la palabra de Dios
tenemos un ejemplo clave, y es el hecho de un padre, ¿verdad?, que estaba desesperado, quería que su hijo fuera sanado. Y este padre hace algo, llevar a su hijo a los apóstoles de Cristo. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 9. Vamos a sacar ciertos elementos allí que nos van a ayudar a entender a profundidad todas estas cosas. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Vamos a tratar de desglosar esto y también aplicarlo a nuestra vida y a lo que hemos experimentado dentro de la iglesia. Porque ciertamente cuando venimos a la fe y estamos en una congregación y tenemos pastores y maestros dentro de la obra, lo que queremos es, al asistir a la iglesia, primero es cumplir con Dios, hacer la voluntad de Dios, pero también necesitamos crecer para poder vivir una vida cristiana efectiva y victoriosa. Me dice amén a eso. Amén. Y lo que vamos a ver aquí nos va a ayudar en este proceso para entender cómo opera la fe en nosotros para que ocurra el milagro de sanidad o para que ocurran milagros en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice la palabra y vamos a ir recibiendo esta revelación. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, hablando de Jesús, dice, vio una gran multitud alrededor de los discípulos y escribas que disputaban con ellos. O sea, Jesús se acerca a donde estaban sus discípulos y se encuentra una multitud que están discutiendo con los apóstoles. Había un problema que no se había resuelto y había una disputa, una discusión, un desacuerdo. ¿Me entienden? Esta es la situación en la que llega Jesús. Y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corriendo a él lo saludaron. O sea, la gente estaban con los discípulos, pero no estaban conformes, estaban discutiendo con ellos por alguna razón. Lo que nos revela la Biblia es que cuando Jesús llega y todo el mundo se da cuenta que Jesús llegó, todo cambió. Ellos dejaron a los apóstoles y se fueron a buscar a Jesús. Creo que todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. Necesitamos, a pesar de todos nuestros desacuerdos, debemos sobre todo tener en cuenta que necesitamos a Cristo para que lo aclare todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces preguntó Jesús, ¿qué disputan con mis discípulos, con ellos? Y entonces respondiendo uno solo de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Pero no encontró a Jesús, encontró a los apóstoles, se los dio a ellos. Dice, que tiene un espíritu inmundo. Esta es la condición que está hablando este padre acerca de su hijo. Dice, y este espíritu inmundo, que es un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera. Y dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia, hermano? Que los discípulos no pudieron. Quiere decir que encontramos a un padre que tiene una situación extrema. Él está en una desesperación. ¿Por qué? Porque su hijo era atormentado por un demonio mudo, o sea, un espíritu inmundo, que le impedía hablar a ese muchacho. Y además de eso, que cuando lo poseía, lo tiraba de un lado a otro, dice que echaba espumarajos por la boca, o sea, le dan como si fueran ataques epilépticos o algo así. Y esas manifestaciones, hermano, eran tan críticas que hasta llevaban muchachos a tratar de suicidarse. Eso lo veremos más adelante. Por tanto, este padre está desesperado y estaba buscando una solución. Me dice amén. Amén. Ahora, Jesús responde a esta situación diciendo, oh generación incrédula. Y esto es importante, porque Jesús vio la discusión, vio el problema que originaba esta discusión y cuál fue su conclusión, cuál fue su declaración. Ustedes son unos incrédulos. Hermano, ¿cuántas cosas nos pasan en nuestra vida porque somos incrédulos? ¿Cuánto daño no puede hacernos a nosotros el diablo por nuestra incredulidad?
Fíjese cómo esto, hermano, afecta todos los aspectos de nuestra vida. El diablo se aprovecha de nuestra incredulidad para traer entre nosotros enfermedad, turbación, discusiones y tantas cosas que vemos en este pedacito. Vemos a los apóstoles que estaban tratando de echar fuera un demonio y no pudieron. ¿Por qué fue? Y todos decimos, por su incredulidad, por su falta de fe. Decimos además que este hombre, este padre de familia, estaba viviendo una vida desgraciada, en el sentido de que estaba sufriendo porque veía a su hijo mudo y aparte con estas expresiones demoníacas en las cuales su vida peligraba todo el tiempo. Por tanto, esta familia, queridos hermanos, este hombre representa una familia que estaba en desesperación y sufrimiento por culpa del diablo. ¿Me dice amén? Pero aún ni los apóstoles de Cristo podían ayudarlo. Lo cual quiere decir que si este hombre trajo a su hijo para que los apóstoles lo libraran o lo sanaran, hermano, él no habrá ido a doctores para ayudar a su hijo, seguramente. No habrá ido a su religión porque él era, digamos, fariseo o saduceo, quién sabe. Pero sí vemos que estaba involucrado en este asunto de religión, porque dice que entre ellos estaban escribas y demás. Este hombre había intentado con doctores, con su religión y aún con los apóstoles de Cristo para resolver su problema, para que su hijo fuera sanado. Estaba buscando un milagro, estaba buscando sanidad para su hijo, alivio para el dolor de su vida y de su familia. ¿Y lo había encontrado? No, todos fracasaron. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Tenemos que entender que cuando este hombre vino a los apóstoles de Cristo, su interés no eran los apóstoles, era Cristo mismo. Amén. Él se encontró con los apóstoles y les dio la oportunidad de que hicieran algo por su hijo. Les pidió ayuda, pero ellos no pudieron ayudar. Hay cosas, hermano, que no importa a quién usted recurra entre los hombres, sea doctores, sean pastores, sea lo que sea. Nuestra opción válida y permanente es el Señor Jesucristo. Si usted tiene un problema, el primero a quien usted debe recurrir, ¿a quién es? Jesús de Nazaret. Él es el Dios de nosotros. Él es el Salvador de nosotros. Él es el sanador de nosotros. Él es el restaurador de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, este hombre dice, traje mi hijo a ti, pero terminé con tus apóstoles y no pudieron ayudarme. Hermano, a veces usted termina en la iglesia y no le pueden ayudar, porque usted, el que tiene que buscar en su corazón es al Señor Jesucristo. No estoy invalidando el ministerio, no estoy invalidando la iglesia. Lo que estoy diciendo, hermano, que cuando todo el mundo fracasa, Jesús nunca nos va a fracasar. Nunca nos va a fallar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que este padre iba a experimentar. Pero, hermano, yo quiero que usted vea esto desde una perspectiva espiritual. Porque nosotros somos muy capaces de acusarnos, de ver nuestros males y defectos. Pero aquí en medio de todo esto, hermano, tenemos lo que podríamos decir una confusión espiritual. ¿Y por qué lo digo? Vamos a estudiar esto en el nombre de Cristo rápidamente para que veamos cómo nosotros a veces estamos equivocados sin darnos cuenta. Dice la Biblia. Y Jesús respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y después dijo, traédmelo, tráiganme a ese muchacho para acá. Entonces se lo trajeron y dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Diga conmigo. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Hermano, nomás este demonio vio a Jesucristo, se manifestó. ¿Por qué no pasó con los apóstoles?
Hermano, hay una gran diferencia entre Jesús y sus apóstoles, entre Jesús y nosotros. Jesús es el Rey de Gloria, es el Dios de la eternidad, es nuestro Salvador, es el Padre eterno. Cuando el demonio lo vio, hermano, inmediatamente se manifestó. Y luego, más adelante, le voy a estar predicando y enseñando esta diferencia entre Jesús y los hijos de Dios, los creyentes, los apóstoles, los pastores y demás. Pero lo vamos a hacer en una entrega más adelante en esta serie acerca de la sanidad, la fe y el poder de Dios. Bien, entonces, ¿qué encontramos en el versículo 20? Dice la palabra, un saludo para todos los hermanos que están con nosotros, la hermana Violeta, New Jersey, Patterson, y todos los demás hermanos que nos han saludado. Dios les bendiga grandemente. Espero que esto les sirva de bendición. Dice, y le trajeron al muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos por la boca. Jesús preguntó al padre, fíjese cómo ocurre esta situación. El muchacho está en el suelo revolcándose por último el demonio que se manifestó. Y Jesús, en vez de, digamos, humanamente, aguantarlo y reprender el demonio, no, Jesús lo tomó todo con mucha calma y le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le pasa esto? ¿Sí? Dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Hermano, esta pregunta puede parecer, no sé, ordinaria, pero todo lo contrario. Hermano, esta pregunta que hace Jesús es para informarnos a nosotros de la situación de este padre y de esta familia. Jesús tenía la intención de que este hombre testificara cuál era el dolor, la angustia y los problemas que él estaba sufriendo con su hijo. Y aquí entonces el padre comienza a desahogarse y a decirnos la historia de este conflicto. Hermano, esto no era un problema de ayer, esto era un problema de toda la vida de esta familia. Ahora imagínese usted como padre, imagínese usted como madre, que su hijo, siendo niño, como dice aquí, ¿desde cuándo le sucede? Dice, desde niño. O sea, desde que era un pequeñito, él tenía estos ataques y desde ese tiempo este padre tenía que tener conocimiento de la palabra de Dios. Sabía que lo que le estaba pasando al niño no era una enfermedad singular, era un demonio que se le metía al muchacho. Él dijo, un espíritu inmundo lo toma. Él estaba claro de que había un demonio dañando la vida de su hijo. Él sabía que había un demonio que le impedía hablar. Miren la magnitud de la tragedia de esta familia. Y desde niño, este muchacho tuvo que tener cuidados especiales. Tuvieron que cuidarlo, alimentarlo. No podía hablar, así que por tanto, siendo mudo, tenía que tener un trato especial. Y luego, ese demonio lo tiraba dice aquí, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Hermano, este niño, en medio de su familia, todo el tiempo corría riesgo de morir. ¿Por causa de qué? De un demonio. Hermano, y estos padres tenían que dedicar su tiempo a cuidar a ese hijo, trabajando y todo, pero siempre pensando, mi niño puede ahogarse, cualquier persona, un médico hoy diría, no, son intentos suicidas. No, no eran intentos suicidas. El diablo, ese demonio que estaba ahí, quería matarlo. Y estos padres cuidaron a su hijo tan bien que tuvieron la oportunidad de presentarlo a Jesús. Pero tenían que estar día y noche pendientes de que ese demonio no lo matara. Ahora yo le pregunto, ¿qué podía hacer ese padre por su hijo? ¿Cómo podía protegerlo de un demonio? Podemos protegerlo de otras personas quizás. Podemos protegerlo de otras muchas cosas que pasan en este mundo. Pero proteger de un demonio, ¿cómo podría? Entonces este padre le declara toda esta desgracia, toda esta situación dolorosa. Y le decía, unas veces lo echa en el fuego y otra en el agua para matarlo. Pero una vez que declaró estas cosas,
él hace una súplica a Jesús. Y quiero que usted preste atención a esto con intensidad. ¿Y por qué lo digo? Porque este padre, como le dije anteriormente, buscó quizás ayuda en todas partes y nadie pudo ayudarle, ni los doctores, ni los maestros de la ley, ni los apóstoles de Cristo. Todos habían fracasado. Por tanto, hermano, cuando yo miro esto, yo veo un hombre que no se daba por vencido. Veo un hombre que ve los problemas en su familia, que ve a su hijo con riesgo de muerte y no simplemente dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. No, este hombre buscaba una solución y él no se rindió, sino que vio que tenía una última opción. ¿Y cuál era esa opción? Cristo. Quizás usted pueda ver que su situación, que su problema, que su enfermedad, nadie le puede ayudar, pero déjeme decirle, muy a pesar de lo que diga todo el mundo, todavía tiene una última opción. Y esa opción es Jesucristo de Nazaret. Él puede salvarle, Él puede curarle, Él puede hacer un milagro en su vida. Y este hombre, este padre, creyó que podría recibir un milagro. Por eso dice la Biblia que cuando él le cuenta a Jesús su problema, que le explica lo que él quería saber, lo que Jesús quería saber, él le dice, pero, esto todo está pasando, pero, escuche bien, hermano, él declara su situación terrible, él declara todo lo que ha sufrido, pero le dice, pero, si puedes hacer algo, escuche bien, si puedes, dígalo conmigo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amén. Vamos a repetirlo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aleluya. Hermano, no hay oración más efectiva. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, este hombre dijo algo en su dolor, su desesperación, luego de estar toda la vida buscando una solución a su problema. Cuando llega a Jesús le dice, Señor, si puedes, escuche bien, si puedes hacer algo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿Jesús puede hacer algo por usted? Amén. Amén. A mí esas palabras, hermano, me conmueven, pero al mismo tiempo me hacen ver que en la desesperación de este hombre, él estaba teniendo reservas. O sea, él esperaba a ver si Jesús podría hacer algún cambio en la condición de su hijo. No sé qué tanto, pero no parece tener mucha fe. Solamente está suplicando con su corazón. Pero él dice, si puedes hacer algo, como si Jesús pudiera hacer pequeñas cosas, como si él, perdón, si él mereciera recibir algo de la compasión de Cristo. ¿Me está recibiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermano? Porque este hombre no había recibido nunca nada para ayudar a su hijo. Y ahora cualquier cosa que Jesús hiciera por él, él iba a estar agradecido. ¿Me entiende, hermano? Eso es lo que yo percibo en las palabras de este hombre. Si puedes hacer algo. Él no sabía cuánto Jesús podía hacer por él, pero cualquier cosa que hiciera, él lo iba a agradecer de todo corazón. Porque él quería que su hijo fuera salvo, que su hijo fuera sano y pudiera tener una vida plena, una vida satisfactoria. Y nadie le había podido ayudar. ¿Sabe Dios cuántas oraciones este hombre elevó al cielo, al Dios de Israel? Pero no había sido aparentemente escuchado. Pero cuando él llega aquí a los pies de Cristo, cuando él llega a buscar la solución con Jesús, él le pregunta, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdame. Fíjese, hermano, quizás él no estaba consciente de todo lo que Jesús puede hacer. Pero él pidió, ¿qué cosa? Misericordia y ayuda.
Le pregunto a usted esta tarde, ¿usted necesita misericordia? ¿Usted necesita ayuda de Dios? Yo creo que todos nosotros sí necesitamos misericordia y ayuda. Sea por nuestras enfermedades, aún sea por nuestros pecados. Pero lo que yo quiero decirle en esta tarde, hermano, que cuando hablemos con Dios, no le digamos, si puedes hacer algo por mí. No, Él es el Todopoderoso. Lo que este hombre no sabía, lo sabemos nosotros por leer las Escrituras. Jesús es todopoderoso. Para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Hermano, este hombre no conocía a Jesús. Usted ha leído las Escrituras, ha ido a la iglesia y ha oído predicaciones. Cuando usted vaya a orar a Dios, usted no le diga si puedes hacer algo. No ponga eso. Dígale, Señor, yo sé que eres todopoderoso, que puedes sanarme, que puedes librarme, que puedes ayudarme. Solamente te suplico, ten misericordia. Amén. Aleluya. Debemos cambiar esa oración, hermano. Porque nosotros no ignoramos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo he creído en un Cristo todopoderoso, que levanta muertos, que sana enfermos, que quita el cáncer, que restaura matrimonios, que quita la esterilidad de mujeres que no pueden quedar embarazadas, que sana cualquier enfermedad. Ese es el Cristo que hemos conocido. Ese es el Cristo con quien vivimos. Ese es el Cristo que nos sustenta. Ese es el Cristo que adoramos y alabamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, no estoy hablando de los testimonios simplemente de la Escritura. Estoy dando testimonio de lo que he visto. A Jesús de Nazaret dando a mujeres que eran estériles quedar embarazadas en cuestión de un mes. He visto personas con cáncer ser sanadas. He visto personas con culebrilla ser sanadas. He visto personas, niñas con quistes en los ovarios que desaparecen en un día, en un momento. He visto personas con enfermedades diversas ser sanadas por Cristo delante de mis ojos. Hermano, no tengo duda de que el Cristo que yo conozco, el Señor Jesús, es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden declarar que Jesús es todopoderoso? Dígalo en su casa, levante sus manos y diga, yo creo en el Jesús de Nazaret, en el Cristo de la gloria, en el Dios todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Él puede avergonzarse de mí, pero yo nunca me avergonzaré de Él. Yo he pecado contra Él, pero Él siempre ha sido fiel. Hermano, nosotros la hemos regado de todas las maneras posibles. Nosotros nos hemos equivocado. Hemos traicionado a Dios. No merecemos nada. Pero al menos en el nombre de Jesús, la iglesia, los creyentes, los amigos de la fe, cualquier persona que conoce a Jesús, cuando vaya a orar, diga, Jesús es el Todopoderoso. Alábelo. Dígalo con sus labios, hermano. Que Él todo lo puede. No importa cuán grande sea su problema. Nuestro Dios puede resolverlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? ¿Qué necesitamos nosotros? Que Dios tenga misericordia y que nos ayude. Que nos ayude a creer, que nos ayude a cambiar, que tenga misericordia, perdone nuestros pecados, nuestra ignorancia. Y este hombre en esas pocas palabras lo ligó, todo lo puso junto. Por eso me conmueve lo que dice este padre. Pero si puedes hacer algo por mi hijo, ten misericordia y ayúdanos. Qué tremendas palabras. Decirle eso al Dios de amor y de misericordias. Aleluya. Nuestro Dios es grande, hermano. Es tan grande que nos falta mucho por conocerle. Pero dice acá, y esto es sorprendente. Este hombre dice esta súplica, ¿verdad? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, porque si sanas a mi hijo, sanas toda la familia. Por favor, ayúdanos. Y mire la respuesta de Jesús. Vemos la tragedia, el dolor de este hombre, y nuestro Dios sabe todas las cosas. Aleluya. Pero dice, versículo 23, ¿está conmigo ahí? Marcos 9:23. Mire las palabras de Jesús. Yo quiero que usted la repita conmigo. Se la enseña a sus hijos.
se le enseña a sus amigos, se le enseña a su familia y dice, si puedes creer, a ver, dígalo conmigo, si puedes creer, a ver, no oigo mi hijo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahí no hace diferencia. Hombre, mujer, judío o griego o de donde usted sea. No importa. Si puede usted creer, dice, todo es posible para el que cree. Eso es una declaración, una promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la condición que Cristo le puso a este hombre para recibir misericordia y ayuda? Creer. Entonces, ¿por qué no nos sanamos? Y todos decimos, porque no creemos, porque no tenemos fe, etcétera, etcétera. Ahora, volvamos a la oración de este hombre, la súplica. Si puedes hacer algo, si tienes ese poder, que le digo, ten misericordia y ayúdanos. Amén. Me dice amén. Ahora, quiero que tenga esto presente en lo que vamos a explicar en lo que sigue. Porque este padre responde a Cristo y le dice, inmediatamente, versículo 24, el padre del muchacho clamó y dijo, ahora mire lo que dice este padre. Él dice, creo, como decir, si no digo que creo, no va a ocurrir el milagro. Y él le dijo, creo, Señor, yo creo. Diga conmigo, yo creo. Ahora mire lo que dice más adelante. Ayuda a mi incredulidad. Vuelvo a repetir. Inmediatamente que Jesús dijo que al que cree todo es posible, dijo, yo creo. Creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, él decía que creía, pero al mismo tiempo tenía incredulidad. Y es por eso es que tenemos que analizar esto, hermanos. Porque estamos confundidos. Decimos creer, pero al mismo tiempo somos incrédulos. ¿Será esto cierto? A ver, díganme. ¿Cuántos de ustedes creen en el Señor de Jesucristo? Levanten su mano y digan, yo creo en el Señor de Jesucristo. Levanten su mano. Los que creen en Jesús, levanten su mano. Aquí toda mi familia dice que cree. Espero que usted que me está escuchando, levante su mano como un testimonio delante de Dios y diga, Señor Jesús, yo creo en ti. Dígalo conmigo. Señor Jesús, yo creo en ti. Ahora, lo tremendo es, hermano, que con una mano decimos que creemos y por otra parte no creemos, tenemos incredulidad. ¿Cómo puede ser esto? Hermano, qué terrible que este hombre diga, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero soy incrédulo. Es lo que está diciendo, en otras palabras. ¿Está conmigo? Yo creo, pero tengo dudas, dice mi esposa. Hermano, vamos a analizar esto. Vamos a ver, vamos a ponerlo de manera práctica. O sea, vamos a escalonar esto. Y vamos a hacerlo de manera detallada. Dice, lo primero que encontramos en el pasaje es la descripción del problema de este padre de familia, donde un demonio estaba destruyendo su familia a través de la vida de ese muchacho, de ese hijo. No sabemos si es único, pero hasta ahora no nos ha hablado de otro hijo. Así que, suponiendo que sea su hijo único, ese hijo amado, el diablo estaba destruyéndole, el demonio. ¿Y qué podría hacer el padre por él? Nada. Así que ahí había frustración, dolor, angustia y demás. Sin contar toda la tragedia de ese niño que estaba siempre en peligro de muerte y demás. Segundo, no había nadie que podía ayudar a esta familia o a este padre. Nadie había logrado ayudarle. Todo el mundo lo había fallado. La medicina, los doctores, la religión que profesaban no le daba solución. Los apóstoles de Cristo tampoco. Así que encontramos esta situación que el padre no tuvo nunca, nadie pudo ayudarles.
y recurrió a todos los seres humanos y nadie pudo ayudarle. Así que vemos la persistencia de este padre en buscar una solución. No se rendía, aunque no recibía, pues seguía. Fíjese que el padre le pidió a los apóstoles de Cristo, que hicieron muchos milagros, le pidieron: sana a nuestro hijo, mira, aquí te lo traigo, echa fuera ese demonio y sánalo. Y ellos no pudieron. Entonces el hombre siguió, pero ahora buscando a Cristo. Dice, ahora Jesús, este hombre le hace esta súplica a Jesús para que sane a su hijo. Y cuando hace esta súplica, él le condiciona esta súplica y si puedes. O sea, él no estaba completamente seguro, había dudas, ya había fracasado tantas veces que quizás esta sería otra más. Por tanto, hay cierta reserva en su corazón de si Jesús podría o no hacerle algo. Y Jesús le pone la condición: bueno, tú dices si puedo hacer algo, yo te digo si puedes creer. Eso es algo tremendo, porque él le dice si puedes hacer algo y Jesús le dice si puedes creer. Entonces, ¿Jesús puede hacer algo? Sí, lo puede todo. Nosotros podemos creer. A Jesús ninguna condición lo disminuye. A Jesús ninguna condición que pongamos lo hace menos. Pero nosotros, cuando Él nos habla para atrás a nosotros, entonces sí encontramos detalles que nos afectan nuestra vida. Porque si puedes hacer algo, la respuesta es Jesús todo lo puede. Amén. Pero cuando la pregunta viene para nosotros, si puedes creer, yo le pregunto, ¿usted puede creer? Ahí está la situación, hermano. Nosotros somos el problema. Entonces aquí encontramos que para Jesús no hay nada difícil. Entonces Él nos revierte la situación y nos dice, si puedes creer, todo es posible para el que cree. O sea, Dios no nos está poniendo a nosotros limitaciones o obstáculos. Nos está diciendo, la cuestión es que si logras creer, tener fe, todo esto es posible, todo, absolutamente todo. Pero hay una condición, hay que creer. ¿Me dice amén? Amén. Ahora, entonces, ya que estamos aquí en esta condición que Jesús nos pone, si creemos o no, yo quiero reflexionar con usted este gran problema. Porque la respuesta del Señor dijo, de este padre dijo, creo, pero soy incrédulo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Este hombre estaba consciente que él era incrédulo a ciertas cosas. Y de hecho, lo que estaba diciendo, yo no sé si tú puedes hacer algo, pero si puedes, ayúdame a creerte. ¿Me explico lo que digo? Porque Jesús le dijo, si crees, todo te es posible. Entonces él dijo, yo creo, pero tienes que ayudarme en mi incredulidad. Porque tenía reservas. Entonces vamos a ver esta situación. Usted y yo, ¿creemos en Jesús? Dígame sí o no. En voz alta. ¿Cree usted en Jesús? Amén. ¿Sus hijos creen en Jesús? Sí creemos que Jesús. Yo estoy seguro, hermano, de corazón, de que muchos creyentes por el mundo, cuando dicen yo creo en Cristo, lo dicen de veras, de corazón, sinceramente. Ahora, el hecho de que creamos en Jesús, que creamos que esta es la palabra de Dios y que todo lo que está escrito aquí es verdad, eso no es suficiente. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Para que no se desanime, hermano. Todos podemos ser acusados de falta de fe, como este padre de familia. Ahora, si usted tiene que ver el contraste. Este padre de familia estaba desesperado por hallar la sanidad de su hijo. Él necesitaba y anhelaba un milagro. Y él buscaba, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, que su hijo recibiera la ayuda que necesitaba. Me dice amén. Por tanto, en su corazón había un anhelo genuino para que su hijo fuera sanado. Me dice amén. Amén. Pero cuando él fue a pedir la sanidad, él tenía reservas. Él creía que Dios podía hacer algo, pero tenía reservas al mismo tiempo. Ahora, nosotros cada vez que vamos a pedir algo, nos pasa lo mismo como seres humanos. Creemos que Dios todo lo puede,
Pero cuando tenemos la enfermedad, cuando tenemos la tragedia en nuestro hogar, en la puerta de nuestro hogar, nosotros con que nos falta la fe para creer que Dios puede hacer el milagro. Y de hecho, muchas personas sufren y no reciben milagros de sanidad o lo que sea, aún creyendo sinceramente. Es más, pueden arriesgar su vida por causa del evangelio y no ser sanados. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bien, vamos a hablar sobre eso. Primero, el primer punto que quiero que usted note, quizás lo haya pasado por alto, pero es una de las cosas que Dios me hizo reflexionar y me dijo, vuelve atrás. Entre estas cosas está lo siguiente. Querido hermano, voy a hacer esta pregunta, usted me va a responder con sinceridad y en voz alta. ¿Los apóstoles de Cristo creían en Jesús? Amén. No, ellos no creían. ¿O sí creían? Dígame usted. Cuando este padre de familia llevó a su hijo a los apóstoles, ¿ellos creían o no creían verdaderamente en Jesús? Sí creían. Dígame. Amén. Ellos creyeron y murieron por Jesús. Ahora escuche, no pudieron sacar demonios. Entonces, cuando Jesús dice, si cree todo, al que cree todo lo es posible, hermano, los apóstoles creían, pero no pudieron echar fuera demonios. Hermano, para que ocurra una sanidad, no es simplemente que usted diga, yo creo que Dios tiene el poder. Hay algo más que tiene que pasar. Y por eso que nosotros estamos confundidos. Y acusamos a los hermanos. Usted no se sana porque no tiene fe. Hermano, a veces no tiene que ver con la fe. Usted puede tener una fe genuina, legítima, correcta, verdadera y no recibir sanidad. De hecho, Timoteo tuvo una enfermedad, más de una, y no se sanaba. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero el mismo apóstol Pablo tenía una aflicción en la carne y Dios le dijo, bástate mi gracia, y no lo sanó. A veces Dios, hermano, permite que pasen cosas con un propósito. Pero usted no debe de caer, usted no debe desanimarse. Lo que quiero decirle es que a veces nos juzgamos nosotros mismos equivocadamente. Decimos, es que yo no soy digno para recibir esto, o yo no tengo fe para ser sanado. Hermano, si usted está enfermo, ore y pida a Dios hasta saber qué es lo que va a hacer Dios con usted. Pero no debe de cansarse. Este padre estuvo buscando sanidad en todas partes y no se sanó el hijo. Pero cuando llegó a Cristo, en ese momento, ese niño recibió sanidad. ¿Pero por qué? Porque tenía fe. Él dijo, creo, pero tengo incredulidad. Tienes que ayudarme a creer en ti. Porque no tengo suficiente fe como quiere usted interpretarlo. Pero escuche lo que dijo. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué necesitamos nosotros hoy en día? Que Dios nos ayude. Me dice amén. Amén. Hermano, yo realmente cuando miraba eso, yo decía, ciertamente, nosotros creemos en Dios, pero aún así, con toda la fe que mueva estas montañas, necesitamos de la ayuda de Dios y que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Así que quiero dejarle esta lección en sus manos, porque tanto usted como yo estamos desesperados por un milagro. Estamos desesperados por ver a Dios manifestarse dentro de la iglesia, haciendo todo tipo de maravillas, porque Él es el Dios de las maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el hacedor de maravillas. Entonces, usted y yo queremos participar de eso. Nosotros queremos que el mundo conozca al Dios de la gloria, al Dios de los milagros, al Dios de las sanidades, el Dios de la resurrección, el Dios que hace que hablemos en lenguas, el Dios que hace que seamos nuevas criaturas. Pero para que eso suceda, hermano, necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos buscar su rostro.